Bien, chicos. Eh, Juárez, sí estuve viendo algunos trabajos estaban bastante completos, otros que no tanto, así que yo voy a ir haciendo las devoluciones que corresponden ya del práctico uno y 2. Pero la mayoría de los trabajos prácticos que vi están bastante completos, es más, algunos han tomado bibliografía complementaria para completar algunos de los puntos, así que sí, estuve viendo algunos, pero todavía no he calificado ninguno todavía por el momento. Profe, Sí, buenas tardes, sí. buenas tardes, profe. ¿Quieres una consultita ¿Sí? que avance con la clase? Por el, por el práctico número 2, en la consigna uno, cuando nos pedía el tema de los estamentos sociales, Sí, no logré identificar bien dentro del estamento social sí, a los vasallos. a los vasallos. A los vasallos, porque me confunde si los vasallos son el último escalón, son los siervos o están un poquito más arriba. O sea, los vasallos están dentro de lo que es el orden del campesinado, están en la base, diríamos, de los estamentos. Porque la mitad se acuerdan que habíamos visto que estaba el clero y en Sí, la sí, sí. cúspide la nobleza. Entonces la nobleza, clero, y de lo que era el campesinado corresponde al vasallo. Y el clero sabemos nosotros que era el señorío, que eran los señores feudales. Claro. Ah, está. Entonces, yo busqué de otra biografía, capaz que no sé, hay un error, entonces yo lo clasifiqué un poquito más arriba que el siervo, el campesino, el que hacía el trabajo, digamos. El de la Sí, creo que vi última, una clasificación en un trabajo práctico que tenía más de 3 estamentos, capaz que ese era el tuyo. capaz que era el Sí, pero mío. igualmente, claro, sí, pero puntualmente, como le digo, los estamentos, o sea, y dentro de esos estamentos obviamente va a haber subdivisiones. Por eso le digo, si hablamos del estamento campesinado, vamos a tener todas estas cuestiones, ¿no? El siervo, el vasallo, eh, y después entre medio de la pirámide vamos a tener todo lo que corresponde al clero, a los señores feudales. Por eso el vasallo lo que hace es lo que hace es una relación, digamos, de protección, ¿no? Con el señor feudal a cambio de, repito, de Ajá. protección y de trabajo, ¿no? Bien, bien, bien. Bueno, gracias. Bien, no hay problema. Bien, para iniciar la clase, lo que vamos a iniciar viendo y escuchando, quiero que le presten atención a la letra. Eh, Tolaba, si es que te lo permite el aula, presentarlo porque hay unos meses más allá de que los presente fuera de tiempo, el aula me avisa a mí que se entrega fuera de tiempo. Si no te llegase a dejar el aula presentar el trabajo, mándame un mensaje por el aula del chat, del aula, si es que tuviste problema para subir. Si ya lo tenés ahora, subilo si te deja el aula. Si el aula no te llegase a dejar subir el trabajo, avísame por mensajería interna. Bueno, bien, iniciamos entonces la clase y primero quiero que presten atención a esta canción, más que todo a la letra. Ya vamos a ir andando.
muy de frente. Bien, ¿alguien había visto traducida la letra antes de este himno? Bien, pero ya lo habían escuchado, ¿verdad? Capaz que no con la letra, pero sí ya lo habían escuchado, ¿no? Bien. Lo que escuchamos fue el himno actual, diríamos, de Francia. Ahora vamos a, sí, para los mundiales. Ahora vamos a ahondar, vamos a volver. Quiero que se queden con la idea de algunas cosas en la letra que han escuchado, que han visto, perdón, eh, para retomar un poquito, ¿no? De la fuerza, ¿no? Que tiene la letra y de esta idea de ir contra un enemigo. Bueno, vamos a ver en qué contexto, diríamos, se da esto. Porque esta letra, diríamos, es del 1792 y se instaura como canción de Francia recién en el 1795, pero vamos a ir viendo el contexto en el que esta letra aparece y por qué, ¿no? Lo comparan a este himno como un grito de guerra, ¿no?
Bien, como les dije al inicio de la clase, entonces, el tema del día de hoy es Revolución Francesa, que junto con la Revolución Industrial son una de las revoluciones más significativas del siglo XVIII. Y vamos a ir viendo algunas de las causas, diríamos, que van a dar lugar a esta revolución y, bueno, algunas consecuencias también, ¿no? Bien, yo les había avisado entonces, les había dicho que esta revolución inicia en el 1789 en Francia y lo que va a provocar es una ruptura en el sistema político y social que venía manejándose en Europa. Esta revolución va a tener una connotación más que todo política, diferente de la revolución industrial que tuvo más que todo una connotación de tipo económico. Entonces tenemos dos tipos de revoluciones, pero que afectan dimensiones diferentes de la sociedad. Entonces, repito, la revolución industrial tiene una repercusión de tipo económica y la revolución francesa va a tener una de corte sociopolítico. ¿Cuáles fueron algunos de los antecedentes? Ya en el 1783, el Estado francés ingresó en una crisis financiera. ¿Por qué? Porque Francia había decidido participar en ayuda y colaboración con Inglaterra y participó de las guerras contra las colonias norteamericanas, lo que conllevó a que tenga una crisis financiera, ¿no? Y aparte, el aparato burocrático que giraba alrededor del Estado francés también empieza a tomar mucha notoriedad. Como bien les había dicho, esta revolución del 1789 no es que inicia en el siglo XVIII, sino que ya tiene algunas pautas desde el siglo XV, que son algunas cosas que ya habíamos venido viendo en clases anteriores nosotros. El capitalismo es una cuestión bastante importante que va a venir a sumar aquí esto que hemos hablado también de la aparición de nuevas clases sociales. ¿Se acuerdan que los estamentos que habíamos trabajado en el feudalismo se reconvierten y empiezan a aparecer nuevas clases sociales? Ya no se habla de estamentos, sino se hablan de clases sociales. Habíamos hablado de el crecimiento de las ciudades, habíamos hablado también de la mano de obra, o sea, de las condiciones también del asalariado, ¿no? También en Europa y de ciertos países que iban a tener ciertas ventajas comparativas con respecto a otros países. Entonces, por eso que se dice que la Revolución Francesa fue un proceso complejo que dura casi 10 años y tiene múltiples causas. Y como les decía yo, la burguesía como nueva clase social es un punto importante como una nueva clase social que aparece en este tiempo histórico. La burguesía viene a representar lo que se conoce como clase media. ¿A quiénes podemos encontrar en la burguesía? Podemos encontrar mercaderes, manufactureros, banqueros, capitalistas, empresarios, que ese es un tipo de burguesía de tipo económico. Y después teníamos un tipo de burguesía educada, que podrían ser, por ejemplo, doctores, abogados. Y esta categoría de burguesía viene a diferenciarse de lo que nosotros veníamos trabajando, que conocíamos como la nobleza o el campesinado. Viene a ser otra clase social, donde el origen va a estar pautado por esto, ¿no? Porque aparecen con con el auge del capitalismo, aparecen nuevos actores que ya habíamos visto nosotros, eh, y ellos pasan a formar parte de esta nueva clase social, ¿no? Porque viene a conformarse como una clase privilegiada que está en contacto con la nobleza, por ejemplo. Otro punto sobresaliente también es el movimiento cultural e intelectual de la Ilustración, que pasa a ser de alguna forma un síntoma de la crisis ante la que se encuentra la autoridad francesa. Y este movimiento cultural, ¿qué hace? Este movimiento cultural va a defender la razón y la lógica y va a entender que el modo de llegar a la verdad es por medio del conocimiento.
Y toda esta visión de este movimiento cultural intelectual que es la Ilustración se traslada al ámbito político. ¿Cómo? Cuestionando este régimen de monarquías. Acuérdense que nosotros durante el feudalismo habíamos hablado que el poder estaba en los señores feudales, pero con la transición al capitalismo, eh, ¿quién pasa a ocupar un lugar central? Chicos, los escucho. Si ya el poder no estaba en los señores feudales en el auge del capitalismo, ¿qué nueva figura se impone como... Bien, exactamente, aparece la figura del rey. Y la figura del rey va a aparecer representada por un tipo de gobierno monárquico, donde gobierna solamente una persona, en este caso el rey. Entonces, hablamos entonces de que este movimiento intelectual de la Ilustración va a venir a cuestionar estas instituciones de tipo monárquico. Y bien, otro punto para rescatar es este, ¿no? Que está marcando acá en el Power, que la Francia rural también entra en crisis en el 1780. Habíamos hablado también nosotros, ¿no? De esto, del vaciamiento, diríamos, de los campos y el crecimiento de las ciudades. También es un punto que colabora a este proceso de revolución. Bien, este momento de revolución va a venir a marcar un punto importante en la historia porque va a venir a pautar lo que es el nacimiento de las repúblicas democráticas. De alguna forma de los estados como nosotros los conocemos actualmente. Ahí ya se, digamos, por eso se sostiene que es una revolución de tipo política porque viene a cambiar, diríamos, el orden monárquico a un tipo de orden mucho más liberal que va a estar representado en este caso por una república. ¿Dónde se ve puntualmente, diríamos, fuertemente este proceso de transformación? Bien, primero que todo, en una asamblea se sanciona la Declaración de los Derechos del hombre y ciudadano. Ahora yo les pregunto, estamos en el siglo XVIII, ¿todos serán ciudadanos? ¿Todos tendrán caridad de ciudadanos? Siglo XVIII. Agrego un poco más. Dentro de esta declaración del hombre y ciudadano, se avanza en ideales liberales. Ideales liberales que implicaban que va a haber mayores libertades individuales y, por ejemplo, se va a instaurar lo que nosotros conocemos como el derecho a voto o la división de poderes. Que hablamos, si estamos transitando de un antiguo régimen que es de tipo monárquico, donde gobierna un rey, a un tipo de gobierno de república, donde hay división de poderes y donde los representantes se eligen por sufragio, en este caso, el detalle está en decir que son derechos del hombre y del ciudadano. Eso implica que hay cierto grupo que no va a votar. ¿A quién estoy omitiendo? ¿A qué grupo estoy omitiendo si yo digo que son los derechos del hombre y ciudadano? La clase baja. Ahí tengo una duda, profe. Sí, Porque si no recuerdo, cuando leí parte del texto, hablaba de monárquico absoluto y pasamos al monárquico parlamentario. sí. Ahí en donde entonces el derecho ciudadano. ¿Sí? Y creo que y ahí tiene representantes la clase nobleza, los nobles de la clase alta, media, Claro, nosotros baja. ahora por eso le digo, no, vamos a terminar de ver nosotros, casualmente vamos a terminar de ver estos procesos revolucionarios y vamos a pasar a ver lo que son los estados absolutistas y todo este tipo de monarquías que se van ahí estableciendo.
Bien, porque bien. son variaciones, diríamos, de monarquías que se van ahí adecuando al tiempo político, diríamos, para poder seguir subsistiendo, diríamos. Ahora lo que viene a marcar la Revolución Francesa es el corte, diríamos, de estos estados absolutos, absolutos porque gobierna una sola persona por sobre todas, diríamos. Y después parlamentario, por ejemplo, sería el caso de Inglaterra, que usted está hablando ahora, por ejemplo, con la designación de nobles, diríamos, que van a elegir su representante. Donde hablamos de vuelta, hablamos que va a haber ciertas porciones que van a poder elegir a sus gobernantes y representantes, no todos, pero nos estamos olvidando de otro grupo, por eso le digo, escuchen cuando les digo, son los derechos del hombre y del ciudadano. ¿Qué grupo no está incluido aquí para el sufragio, por ejemplo? Exactamente, Luis. Las mujeres. Uh-huh. Las mujeres recién a partir del siglo XX recién forman parte, diríamos, del grupo con opción a voto. Por lo pronto, por eso le digo, este es un proceso y en primeras instancias las libertades están garantizadas para los ciudadanos que van a tener que reunir ciertas características y principalmente está dirigido a los hombres, no a las mujeres, y no está dirigido a los esclavos. Bien, igualmente Armando, en las clases que vienen ya vamos a ir ahondando en estas diferencias, ¿no? De los tipos de gobiernos, los tipos de Estado y vamos a avanzar en esto de los estados absolutistas para que nos quede un poco más claro. Y con ejemplos puntuales ya también de cada país que tiene su propia representación, digamos. Bien, ¿qué se logra como importante dentro de esta declaración? Primero, esta asamblea propone abolir por completo lo que es la servidumbre, los privilegios de los señores que todavía subsistían, sí, porque todavía, exactamente, todavía miran al siglo que estamos y todavía, es como habíamos visto en el texto anterior, todavía sobreviven varias prácticas, diríamos, laborales. O sea, como existe el vasallo, existe la servidumbre, existe la esclavitud todavía. Bien, entonces, otra de las pautas es que Francia iba a ser regida por un gobierno parlamentario, así como lo dijo el compañero, donde va a haber una representación que va a tener ciertas libertades civiles y económicas, ¿no? Y estos cambios van a constituir los principios fundamentales para este cambio de orden político, ¿no? Entonces, por ahí decíamos, se avanza por ahí también se entiende la Revolución Francesa como una revolución liberal, liberal en el sentido este, ¿no? De que trabaja en pos de las libertades individuales y, por ejemplo, el derecho a la libre expresión, libre asociación, elección de la religión, de la opinión, bueno, con algunas limitaciones, pero bueno, ya es, como digamos, son los primeros avances en este sentido. Entonces, les decía entonces que estamos frente a un tipo de revolución liberal, liberal de tipo político, ¿no? Porque avanza sobre estas ideas de división de poderes, avanza sobre esta idea del voto, sobre esta idea del derecho a la propiedad, ¿no? Y les decía yo que esto también guarda relación porque la revolución industrial también tiene un corte liberal, pero es de tipo más económico, porque las libertades están pensadas para el libre mercado y para el derecho, sobre todo, a la propiedad privada. Entonces serían, por ejemplo, las diferencias entre estos dos tipos bien, Zambrano, estos dos tipos de revoluciones, ¿no? Y volviendo sobre el himno, ¿no? Que habíamos escuchado, ¿qué les llamó más la atención? ¿Pudieron captar alguna frase, alguna de las letras que fueron viendo? Los escucho, chicos.
Sí, a los jóvenes, sí. ¿Qué más? Como que incita a que entregues tu vida por tu patria, digamos, por tu tierra. Hay una partecita que me llamó la atención, como que diciendo que si, no me acuerdo si decía hombre o algo que si mueren, nuestra tierra como que provee de nuevo o algo así, o crea de Sí, nuevo. lo que pasa es que habla de que los hombres morirán y van a, como que se van a crear nuevos hombres, diríamos. Más que Sí, todo está sí, hablando a nivel de ideas, diríamos, que pueden morir los hombres, pero no es la idea de Estado que ellos están defendiendo, ¿no? Por eso les decía yo que este himno, yo les decía que si la Revolución Francesa inicia en el 1789, finaliza aproximadamente en el 1799, y este himno es la letra es en el 1792. Y es durante un proceso donde Austria, claro, contra la tiranía exactamente, con Austria y Prusia, lo que es Alemania hoy en día, eh, tratan de invadir Francia para defender a la monarquía francesa. Entonces hay enfrentamientos entre los ejércitos franceses y de Austria y de Prusia. Y bueno, esta letra nace en esto, ¿no? En contra de este régimen, para que no vuelva este régimen monárquico, para que no vuelva a este régimen absolutista. Entonces, por eso está en contra de la tiranía y con todos estos ideales, ¿no? Porque si nosotros hablamos de Revolución Francesa, hablamos de los ideales de libertad, fraternidad e igualdad. Obviamente que libertad, fraternidad e igualdad solamente para los hombres en este caso, ¿no? Y a los que se encuentren dentro de la categoría de ciudadanos, siglo XVIII de vuelta, repito, para que entendamos los procesos. Entonces, la idea de escuchar, diríamos, el himno es esta, ¿no? Ver que en el himno se va a describir esta cuestión de la defensa de las ideas, por sobre todo, ¿no? Estas ideas de gobierno democrático, estas ideas que yo ya les marqué como ideas liberales, eh, de avanzar en las libertades que ellos que han ganado, ¿no? Bien, y quería, más que todo, para ir cerrando este tema de la Revolución Francesa, eh, que esto es un proceso, ¿no? Que se va dando al interior, diríamos, de la sociedad francesa y que se va construyendo históricamente. Eh, pero lo tenemos que entender siempre en el contexto en el que se da. Y hemos visto clase tras clase, vamos viendo que cada temática de las que estamos trabajando se relaciona con la anterior. Y marqué yo también al principio que todas estas cuestiones de transición y aparición del capitalismo es una, que todas estas cuestiones de los cambios de las modificaciones de los estamentos a clases sociales también es otra. Y también ahora bien, empiezan a intervenir estos movimientos intelectuales, culturales, por ejemplo, como la Ilustración. En un principio lo fue el Renacimiento, ahora en este momento histórico para lo que es la Revolución Francesa se nutre mucho de lo que es el proceso de la Ilustración, que ya habíamos hablado, ¿no? De este volver a la razón y la razón como fuente de conocimiento, ¿no? Bien, ¿alguna duda hasta aquí, chicos? Están un poco callados hoy, ¿qué ha pasado? Chicos, todo bien, todo entendido hasta acá. Bien. Acordé yo que específicamente la clase del día de hoy la voy a subir apenas me deje ya la plataforma, la voy a compartir.
y las otras clases también ya voy a crear una carpeta para poder ir subiéndolas todas. Lo mismo que ya la semana que viene ya voy a tener regularizado el tema de los trabajos prácticos, así ya avanzamos en los que vienen. Y las clases que estén por venir ya no van a ser tan de desarrollo mío, sino que ya directamente le voy a dejar material para que traigan leyendo y participen, porque últimamente las clases están muy callados, diríamos. Así que para ir avanzando, entonces, nos quedan pocos días de clases, así que por el hecho también de que la asistencia está siendo muy fluctuante también, va a ser regular nomás la materia también por el tiempo que estamos cursando. Así que prácticamente nos queda solamente sortear un examen final que lo más seguro que sea de opción múltiple o de verdadero o falso para determinar la regularidad y la entrega de trabajos prácticos que fueron haciendo. Bien. Sí. ¿Cuántas clases nos quedarían, profe? Y más o menos nos quedan 3 clases como mucho, diríamos. No nos queda mucho tiempo en el calendario. Aparte, amén de que hay una semana también del 18 que no va a haber clases, que ya les voy adelantando que si es que no hay, como hay asueto, la coordinación se suma, digamos, a los asuetos, así que vamos a hacer lo mismo que hicimos con la comisión del día martes de hoy, que está cursando ahora el jueves. Les voy a pedir que para ese día 18 tomen los que puedan, ¿no? Tomen la clase del día 16. Una, dos, sí, como mucho 2 o 3 clases. Profe, sí, Subelsa, que vamos a hacer regular la materia nomás porque no tenemos tiempo para... Y el examen, yo lo estoy tomando, la modalidad es preparar un eje, yo ya también les voy a compartir el programa, una vez que coordinación ya me dé el visto bueno. Sí, también dije Zambrano que voy a estar subiendo las clases ahora en la semana, voy a organizar una carpeta para subir todos los enlaces para que puedan verlas. Y ya la semana que viene voy a tener regularizada la asistencia y los trabajos prácticos que ya vienen presentando. Nos quedarían por lo pronto la clase de los jueves, la comisión 2. La comisión de los martes, la comisión 1. Y lo que estoy viendo, por eso le digo, nos queda la clase para los jueves, nos queda la clase del 11. La del 18 es asueto. Así que les voy a pedir que a los que no, a los que puedan asistir a la clase del 16 de la comisión 1 lo hagan. Bueno, así no pierden la clase del 18. Y el examen es relativamente sencillo. Yo ya tuve mesa de examen y como les dije, la modalidad que yo estoy haciendo es elegir un eje, desarrollar un mapa conceptual del eje, defender el eje y si lo desarrollan bien, 1 o 2 preguntas de los otros ejes y ya está el examen. No es muy complicado ya. Sí, la del día 18 se va a subir a grabación al otro día. Y la clase esa yo la voy a ver si pueden recuperarla el mismo martes 16. Sí, Analia. Profe, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bueno, No, nosotros en el grupo, por ejemplo, estamos sí, todas en la comisión del jueves y sí. para nosotros era la comisión uno, por lo que decía en el aula. Ah, no, 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 la No esa comisión 1 era, aclaración porque en el aula vio que la primer clase la tuvimos un jueves y dice grupo claro. uno, entonces nosotros lo tomamos como comisión Ah, uno. claro, Eso pero como ustedes para cuando que por ahí... claro, cuando se inscribieron ustedes, por ejemplo, en el enlace que les mandé yo, la comisión 1 era el martes y la comisión 2 era el jueves. Bueno, creo que Igualmente, ahí estamos medio el, jue- perdidos. igualmente, tomémoslo como comisión del martes y comisión del jueves, así no tenemos problema. Bien. Comisión del martes y comisión del jueves. Lo que estamos hablando ahora, que nosotros ahora, la semana que viene tenemos clases normalmente. Tenemos clases para el martes 9 y para la comisión del jueves el 11. Tenemos problema el día 18 de noviembre.
que 18 de noviembre es asueto acá en Capital, que lo más seguro es que no haya clase. Entonces lo que le estoy pidiendo es que traten de asistir a la clase del martes 16 de noviembre. Así no pierden el encuentro. ¿Bien? Bien, profe. Bien. ¿Queda alguna duda con respecto a lo que acabo de explicar? ¿Alguien que no haya escuchado? Son dos instancias. Una para regularizar, ya les dije que va a ser un examen de opción múltiple, verdadero o falso, con capaz que alguno que otro punto para desarrollar. Y la otra que estuve hablando yo es la de examen final ya. En mesa de examen estuve más que todo adelantando que yo lo que hago es pedirles que antes de la mesa presenten un mapa conceptual del desarrollo del eje que quieren ustedes presentar en la mesa. No hay promocionalidad porque son muy pocos los días de clase que tenemos y los que tenemos por adelante, yo para avanzar un poco con el tema les voy a dejar una guía de lectura y nos están quedando 2 clases como mucho y sí o sí yo tengo que tomar 2 clases para el parcial y el recuperatorio. Eso quiere decir que se piden 2 clases por la evaluación. La evaluación implica un día del examen, yo corregirles y tener la otra semana consiguiente a partir de que yo les pase la nota para poder rendir el recuperatorio. Entonces, prácticamente un mes más de clase tenemos. Y de ese mes, 2 semanas son exclusivamente para evaluación. Entonces, no tenemos mucho margen para que sea promocional la materia. Bien. Ahora entonces acordamos, en el transcurso del fin de semana yo voy a estar armando una carpeta con todas las clases grabadas y ya habiendo visto el tema de Revolución Industrial y Revolución Francesa, ya corresponde un trabajo práctico para estos 2 temas. Y después ya, como les dije, nos quedan el tema de lo que son la conformación de los estados y ver lo que el compañero había marcado como duda de lo que es monarquía, estados absolutos, estados parlamentarios y esto que estamos viendo acá nosotros en la Revolución Francesa con República. Todo eso lo vamos a ir desarrollando en una clase particular. Y nos queda para cerrar, todavía nos falta un eje más que son todo lo que es Revolución Rusa, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría, que es lo último que nos está faltando para ver. Bien, eso ya les voy adelantando las temáticas que nos están faltando revisar. Y por eso les digo que para la última unidad, lo más seguro es que venga una guía de lectura para poder ir avanzando y las clases directamente sean para ir resolviendo la guía de lectura. Bien, chicos. Bien, profe. Bien. Todos ya se anotaron en la asistencia, ¿no? No falta nadie. Yo le voy a coordinación del programa, estoy esperando a ver si tengo alguna corrección. Yo ya lo voy a estar compartiendo. Por lo pronto, yo lo que le adelanto ya es que las temáticas que están faltando son el tema de Estado, que tenemos que avanzar sí o sí sobre eso, y después ya todo lo que es siglo XX, que nos quedan, como les dije, Revolución Rusa, Primera, Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría. Y entre medio, bueno, de todas las temáticas de las guerras mundiales, tenemos que ver lo que son los nacionalismos. Porque es un tema un poco largo, yo directamente voy a armar una guía de lectura para que directamente la vayamos resolviendo en clase y ya tengan ustedes todo el material para estudiar. Bien, bien, entonces mi compromiso es que tengan esta semana ya una carpeta con todos los enlaces para poder ver las clases que no pudieron asistir. Y ya la semana que viene yo voy a tener un avance con la asistencia de cada uno, que yo cualquier cosa les voy a ir notificando por mensajería interna si tengo problemas con alguno, y el tema de los primeros 2 trabajos prácticos ya para ir haciéndole la devolución.
Así que me queda mucho trabajo este fin de semana para ir haciendo las devoluciones como corresponden a cada uno, a cada grupo. Bien. Ya. Mándame tus